En este video quiero comentarte sobre la segunda fase del ciclo del abuso. Es la que le sigue a la idealización, de la cual estuve hablando en el video anterior. Y bueno, personalmente creo que la fase de devaluación es de las fases más difíciles que puede vivir una persona, sea en el ámbito que sea. Así como lo dice su palabra, devaluación, devaluarte, hacerte olvidar del gran valor que tú puedas tener. Y bueno, por supuesto que en esta fase se va a dar de diferentes formas de acuerdo a los ámbitos y también del tipo de abusador o abusadora, porque hay abusadores que son más abiertos, son aquellos que vociferan, maltrato verbal y muchas veces incurren en maltrato físico públicamente y no les importa. Pero también está el abusador o la abusadora que es más encubierta, a aquellos que de puerta para afuera tienen una imagen impecable públicamente, pero de puertas para adentro abusan de los suyos. Y bueno, en esto me refiero más en el ámbito familiar o de pareja, que esto sucede mucho. Y en la historia hemos sabido de hijos, de esos hijos que sorprendentemente nunca más supieron de sus padres o que se fueron y nunca más volvieron, y muchas veces fueron hasta juzgados por sus vecinos u otros miembros de la familia como malos hijos, pero nadie sabe lo que pasó allí a puerta cerrada, porque también hay padres que abusan de sus hijos, ¿ok? Bueno, en el caso de la pareja, algo muy similar, esas parejas que públicamente aparentan ser la mayor felicidad, pero a puertas cerradas suceden muchas cosas. Cuando el abuso es encubierto, esta devaluación se hace de manera encubierta, es mucho más difícil exponer lo que está pasando, porque obviamente nadie le va a creer a la víctima, porque es incongruente ver que una persona públicamente es tan buena, tan amable, tan perfecta, por decirlo así, y que en su casa esté abusando de las personas, de los miembros de su familia. La devaluación se puede dar en diferentes ámbitos. Como yo dije en el video anterior, en realidad el patrón del abuso es el mismo, solo que va variando de acuerdo a los contextos, porque por lo menos cuando se da en un ámbito laboral, la devaluación puede ser que haya un jefe autoritario, inseguro, que tenga un empleado que tenga altas capacidades y aún mayor que el mismo jefe, y este jefe empiece a devaluarle, a hacerle sentir que sus ideas no son tan grandes como las de él, o sentirse amenazado por las altas capacidades de esta persona, o por su empatía, o por cualquier cosa que esta persona no pueda tener naturalmente, o que de repente esta persona empática presente una idea favorable para esta empresa y a él no le guste, o a ella no le guste en caso de que sea una jefa. Y bueno, empieza la etapa de devaluación, haciéndole sentir que eso no vale, o hasta, peor aún, robando sus ideas. Esto es un ejemplo cuando se da en el ámbito laboral. En el video anterior yo estuve haciendo una similitud de cómo se daba la fase de idealización en lo que era en el ámbito de pareja y en el ámbito religioso. Y bueno, yo hoy te puedo contar cómo puede suceder también esta devaluación en lo que es un ámbito de religión, ¿ok? Bueno, sabemos que como dije, si ya vienes investigando sobre el tema, el fin principal de esta etapa de devaluación es llevarte a un nivel donde tú estés muy por debajo de la persona que te abusa. ¿Por qué? Porque la persona abusadora generalmente es una persona con muchas inseguridades. Entonces, no quiere a nadie por encima de él o de ella y necesita bajar a esta persona, hacerle sentir que no sirve, que nada de lo que hace es suficiente para él o ella posicionarse por encima, sabiendo que naturalmente no tiene esta empatía o estas capacidades. Porque si te preguntas que si esta persona abusiva sabe lo que está haciendo, pues te respondo que sí. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Quizás no lo sepa por nombre o por orden de cómo lo haga, aunque ya muchos ya deben estar informándose de cómo son estos ciclos de abuso. Estoy segura que muchos ven
este tipo de videos que andan por allí ya en las redes concientizando sobre el abuso, pero están conscientes de que tienen que hacer un daño a la persona y con las mismas cosas que pudieron idealizarles en la primera fase, son las mismas que van a utilizar para devaluarle en esta segunda fase. Ejemplo, si la persona halagaba tu inteligencia o tu belleza, eso es lo que va a devaluar en esta fase. Entonces ya no serás tan bella o tan bello, ni tampoco serás tan inteligente para esta persona. Lo hace de una manera muy sutil. La devaluación ocurre de una manera muy sutil, pero es tan constante, que llega un momento que se vuelve tan profunda las heridas que esto te puede dejar, que para el momento de la sanidad puede costarte muchos años. Cuando yo creo que en el primer video comenté que yo me di cuenta de todo el tema del patrón del abuso por una situación eclesiástica que yo viví, una experiencia religiosa, como la canción, una experiencia en un ámbito religioso, pero por supuesto esa fue apenas el principio de toda esta investigación y de todo lo que yo pude descubrir que yo había normalizado en relaciones interpersonales y en muchos ámbitos, ¿ok? Y bueno, en el ámbito religioso viví la devaluación también, viví la devaluación de maneras muy sutiles. Puedo contar acá, si me estás viendo y de repente estás en una situación de ámbito religioso en el cual te sientes un poco incómodo o incómoda, porque estás viendo actitudes de este líder o de esta líder que te parecen como extrañas, que a pesar de que se pueda respaldar o avalar de que esto lo dice la palabra de Dios, o así le gusta a Dios, así le agrada a Dios, y siempre Dios, ¿verdad? Pero que en el fondo lo que hacen es llevarte al punto de que tú puedas estar en una sumisión, que no puedas refutar absolutamente nada. Cuando yo viví esta experiencia, la devaluación se daba de muchas formas, pero te puedo mencionar algo aquí específico, por lo menos el tema de algo llamado la poda. En estos lugares manejan, voy a decir en estos lugares, pero fue en este lugar que yo supe de que había algo llamado la poda. La poda es como, bueno, se agarran esto de que a las plantitas, cuando las plantitas están saliendo con sus hojitas muy lindas o están llevando frutos, se les debe podar sus ramas para que puedan llevar más frutos. Entonces, bueno, todo te lo presentan así bonito, como que tú necesitas ser podado, cortarte tus ramas para que tú puedas seguir llevando los frutos. Entonces, esto se escucha muy bonito, pero por lo menos en mi experiencia, voy a hablar de la mía responsablemente, aunque sé de otras, pero no me corresponde hablar de otras acá. Allí comenzaba todo como que te llevan a un punto donde tú puedas hablar o sentirte mal por muchas cosas. Te pueden sugestionar al punto de que tú puedas reconocer que eres lo peorcito de lo peor. Entonces, por lo menos en mi experiencia, sucedía que la persona que hacía esta poda parecía que volcaba toda su ira contra nosotras o nosotros, en nombre de Dios. Es decir, la palabra de Dios dice, y tú sabes, y con el tono de voz alto y el regaño y todo aquello que te hacía sentir como que tú definitivamente estabas mal. Y siempre con un componente de culpa, porque el tema de la religión es que utilizan demasiado la culpa. Y allí es la contradicción, donde uno se pregunta, bueno, para aquellos que creen en esa figura de un Dios como tal, un Señor en el cielo que nos quiere aquí en la tierra viviendo a todos bajo una culpa constante, ¿se puede vivir sintiendo culpa siempre? Allí está lo contradictorio. Estos líderes abusivos, por lo menos en estas instituciones religiosas, utilizan muchísimo lo que es la culpa. Nunca va a ser suficiente lo que tú hagas porque nunca va a estar bien. Siempre vas a estar mal. Entonces, este tipo de podas, estas reuniones donde te llaman a botón,
donde te dicen todas las cosas malas que tú tienes y que debes cambiar, te dejan con ese sinsabor de que nunca va a ser suficiente, porque a veces tú crees que estás haciendo algo bien y en realidad no estás haciéndolo bien. Y bueno, aquí hay abuso de poder, porque estas personas se valen de su posición de ungidos de Dios para poderte decir lo que ellos creen o que Dios les mostró sobre ti. Y aunque tú a veces sientas que es un poco exagerado, no, te tienes que acatar lo que ellos sintieron porque quizás tú no lo estás viendo todo. Y eso es un peligro, porque si tú no lo estás viendo todo, eso es llevarte a ti mismo a dudar de ti mismo, de tú misma preguntarte, la verdad no estoy viendo todo de mí, o sea, ¿qué tan malo puedo ser yo? Y ese ciclo se repite y se repite. Esto es un ejemplo de cómo puede ocurrir la devaluación en lugares de instituciones religiosas. También puede ocurrir con lo que son palabras que tienen como un significado por detrás, ¿sabes? Como esas devaluaciones escondidas, disfrazadas de otra cosa. Voy a contarte de otra experiencia que me sucedió a mí en un tiempo donde estábamos reunidos. Recuerdo que hicimos una comida. Bueno, yo no la estaba haciendo en ese momento, la estaban haciendo otros del grupo. Yo estaba atendiendo a mi bebé en ese momento y me acuerdo que me llamaron para bajar a comer. Eran altas horas de la noche y yo bromeé como que, wow, espaguetis a esta hora, así como que era una comida bastante pesada para ese momento. Esta persona, esta líder que nos tenía allí en grupos de trabajo, haciendo actividades diferentes para ella o para el recinto, pero la mayoría era para ella porque había que ordenarle su habitación, estar pendiente de sus cosas, de su alimento. Cuando yo digo esto, comenta, no, tranquila, que esta pasta, este espagueti lo vas a bajar mañana con unos coletitos que vas a pasar. Coletitos o trapeadores, no sé cómo lo digan en tu país. Entonces ese tipo de comentarios, en ese momento todos se rieron. Dentro de mí se sintió, esto sonó raro, pero yo después me di cuenta que ya en ese punto que yo no dije nada, quizás hasta solté una sonrisa, no sé, de pena, qué sé yo, fue hace mucho tiempo, pero lo que sí puedo decir es que ya en ese punto, cuando ni te defiendes, cuando ya ese tipo de cosas te pasan desapercibidas y hasta otros se ríen, es porque estás en un punto de indefensión aprendida, ya ni te defiendes, ya crees que no hay nada que hacer en esos momentos. En estos lugares se puede manejar ese tipo de sarcasmo, ese tipo de palabras con doble sentido. Entonces, bueno, llega un momento que tú siempre te vas a sentir por debajo, como que tú tienes que estar allí sirviendo a los reyes como un súbdito, y no quiere decir, como lo repetí en otro video, que tú no puedes hacer algo por alguien. Claro que sí, lo puedes hacer, pero aquí te estoy hablando de un abuso de autoridad, de un abuso de poder, donde manejan personas para cumplir necesidades específicas personales. Y bueno, te comparto esta experiencia por si acaso te encuentras en un lugar donde sientas que estos líderes religiosos, espirituales, se están valiendo de tus capacidades, de tus talentos para servirles, pero en realidad entrar en un servilismo de las cosas que a ellos les correspondería hacer como seres humanos funcionales. La etapa de devaluación es una etapa muy destructiva, que su fin es extraer todo tu color, toda tu esencia, toda tu sonrisa. Llega un punto que después que esto pasa te preguntas, ¿dónde está la que yo era? ¿Dónde está mi sonrisa? ¿Dónde está mi alegría por vivir? Puedes quedar tan devastado que te quedas sin la alegría de vivir. Creo que esto es uno de los daños más grandes de esta etapa de devaluación. Por favor, te animo a que si estás viviendo una etapa donde alguien o algunas personas, plural, singular, o una situación te está llevando a desconectarte completamente de ti, de lo que tú eres, de aquello con lo que tú te sientes cómodo o cómoda, por favor, atiende estas banderas rojas y sigue investigando y sigue dando los pasos pertinentes para salir de esa situación. Ninguna persona o situación
merece que tú puedas ser devaluado o devaluado. Ninguna persona merece que tú te desconectes de ti mismo, de ti misma. ¿Ok? Que llegues al punto donde ya no sepas ni quién eres. Nada lo merece. Así que te animo, por favor, no es imposible. Y yo soy un testimonio, así como muchos. No soy experta en nada. Simplemente comparto de lo que yo viví y de cómo salí de ello y cómo hoy puedo ayudar a otros a través de la comunicación y por lo menos animar a decir que sí es posible. Así que ánimo.